Resolvamos el siguiente ejercicio geométrico. Nos dicen, sea el trapecio isósceles A, B, C, D. O sea, nos dan un trapecio y nos dicen que es isósceles. Después veremos qué significa que el trapecio sea isósceles. Es un dato que nos va a proporcionar elementos para poder resolverlo. Nos dicen calcular su perímetro y su área, el área y el perímetro de este trapecio isósceles, conociendo las medidas de estos lados. Me dicen que el lado B es igual a 8 centímetros, este lado mide 8 centímetros, el lado CD, que es el lado mayor, mide 14 centímetros, y el lado AD, este lado del trapecio isósceles, mide 5 centímetros. Con estos datos vamos entonces a proceder a resolver nuestro ejercicio. Primeramente nos piden calcular el perímetro. Para el perímetro no va a haber ningún tipo de dificultad con respecto a los datos que tenemos en este ejercicio, ya que el perímetro de cualquier figura geométrica plana que sea convexa y cerrada es la suma de todos sus contornos, o sea, la suma de todos sus lados. Como es un trapecio, en este caso estamos hablando de una figura que es un polígono de 4 lados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sumar la medida de los 4 lados y entonces calcularemos su perímetro. Podemos plantear entonces como primer paso para resolverlo, vamos a llamar a P el perímetro de este trapecio isósceles. El perímetro será la suma de todos sus lados. Comenzamos. Lado AD más lado AB más lado BC más el último lado que sería CD. O sea, sencillamente planteamos la suma de esos 4 lados. Conocemos medidas de los lados de este trapecio. Conocemos la medida de DC o CD, de AB y AD. El problema es que no conozco la medida del lado BC. Ahora bien, sabemos que estamos en presencia de un trapecio y vamos a enmarcarlo. Me dicen que el trapecio es isósceles. Por lo tanto, si el trapecio es isósceles, esto nos está diciendo que esos dos lados que no son paralelos, entonces son iguales, o sea, miden lo mismo. Los lados paralelos en este trapecio que es isósceles serían CD y AB. Estos lados son paralelos, no son iguales. Fíjense que CD es mayor que AB, no importa, pero son paralelos, es la convención del trapecio. Y si es isósceles, lo que está planteando es que estos dos lados que no son paralelos, AD y BC, son iguales. O sea, este dato de ser isósceles, este trapecio, nos está proporcionando el dato de que el lado AD va a ser igual al lado BC o CD. Estos lados van a ser congruentes, o sea, van a medir lo mismo. Por lo tanto, BC va a ser igual en medida que el lado AD. Por lo tanto, ya estamos en condiciones sencillamente de proceder a sustituir estos valores. AD o dato me lo dan, que mide 5 centímetros, más, vamos a marcarlo, AB mide 8 centímetros, más BC, ya planteamos que es igual en medida que AD, por ser los lados opuestos en este caso, no paralelos, del trapecio, mediría también 5, al igual que AD, más, y CD, que es el lado mayor, mide 14 centímetros. Por lo tanto, como tengo la medida de los 4 lados, sencillamente, para buscar el perímetro, vamos a sumar. 5 más 8 daría 13, más 5, 18, más 14 nos darían 32 centímetros. Esta es la medida de la longitud de la suma de sus 4 lados. Por lo tanto, hemos calculado su perímetro. Ahora bien, el problema está en este ejercicio, es calcular el área. Vamos a plantear, ¿cuál es la fórmula del área de un trapecio? No importa que sea isósceles o no. ¿Cuál es la fórmula del área de un trapecio? Cuando hablamos de trapecio, estamos hablando de dos bases, CD y AB, que son paralelas. Los lados paralelos vamos a llamarlas bases. Y la que es mayor, vamos a nombrarla por la letra D. En este caso, la letra B, base mayor. Esta sería la base menor, o sea, base menor y base mayor.
base mayor sería CD y base menor AB. El área de un trapecio es la base mayor más la base menor sobre 2 multiplicada por H, su altura. Esta es la fórmula para hallar el área de un trapecio, ya sea isósceles, repito, o no, de cualquier trapecio. Siempre que sea un trapecio, vamos a tener dos lados paralelos. Y entonces el mayor es la base mayor y el menor es la base menor. Base mayor más base menor sobre 2 por la altura. O sea, base mayor más base menor sobre 2, esto es un promedio entre las dos bases, multiplicada por la altura que tenga este trapecio. El problema es el siguiente: yo sé cuánto mide la base mayor, que sería CD, que es 14. Conozco la base menor, que sería B, que la conozco, que sería AB, que mide 8 centímetros. Conozco la base mayor y la base menor, sería 14 más 8 sobre 2 por la altura, pero no conozco la altura. Recuerden que la altura, para toda figura, no es más que la perpendicular bajada de este caso del vértice, que sería en este caso A la base de este trapecio. Ahí tendríamos la altura del trapecio, vamos a llamarla H. La altura del trapecio sería la perpendicular formando un ángulo de 90 grados, ya tanto a la izquierda como a la derecha con respecto a la base que sería CD. La altura puede estar tanto sobre A o la proyección sobre B, en definitiva son las mismas. Y entonces vamos a determinar lo siguiente: aquí tendría un triángulo que es un triángulo rectángulo, ya que la perpendicular es la altura, por lo tanto es un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo vamos a nombrarlo AD, vamos a llamarla una letra cualquiera, vamos a llamarla M, a este punto. El triángulo ADM, este triángulo es un triángulo rectángulo en el punto, en este caso M. Y recuerden que si yo tengo un triángulo rectángulo, yo podría resolver muchas cuestiones de él, y sobre todo aplicando un teorema conocido, que es el teorema de Pitágoras. En este caso, queremos buscar la altura. La altura sería un cateto y AD sería la hipotenusa. O sea, tendríamos por aquí que la hipotenusa, que sería AD, la hipotenusa al cuadrado es igual, según el teorema de Pitágoras, a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Sería en este caso dm al cuadrado, que sería un cateto, más el cuadrado del segundo cateto, que en este caso precisamente sería la altura que queremos buscar del trapecio. Mi problema es buscar la altura. Si yo conozco la altura, vendría la fórmula, tengo la base mayor, que es 14, la base menor, que es 8, sobre 2, y si tengo la altura, la sustituyo y buscar el área. Mi problema sería calcular cómo buscar esta H, este valor de la altura. Pero no conozco cuánto mide de M, aquí tengo un problema, pero yo puedo hacer lo siguiente. El trapecio isósceles, si es isósceles, entonces AD y BC son iguales. Por lo tanto, las perpendiculares van a ser también iguales. Por lo tanto, este espacio entre DM y este punto y este van a ser iguales. ¿Y cuánto mide AB? AB mide 8, que sería esta medida que está aquí. Si esta medida mide 8 y esta medida mide 14, entonces, ¿cuánto habría aquí y cuánto habría aquí? Sería repartir dos cantidades iguales, sería 3 más 8 más 3, ya que si te mide 14, dm y este espacio tendría que medir 6, por lo tanto serían 3 y 3. Por lo tanto, yo puedo plantear que dm, haciendo este análisis, tendría 3 centímetros de longitud. Sencillamente porque sería 3 más 8 más 3, ya que estos espacios, repito, tienen que ser iguales por ser un triángulo, en este caso un trapecio isósceles, en un triángulo rectángulo. Entonces, a constituir, ¿quién es AD? AD mide 5, nos quedaría 5 al cuadrado igual dm, que sería en este caso 3 centímetros, 3 al cuadrado más lo que quiero buscar, que sería h al cuadrado. Vamos a efectuar esta operación. 5 al cuadrado sería 25, igual 3 al cuadrado 9, más h cuadrado. Vamos a despejar entonces h cuadrado. H cuadrado sería igual, muy sencillo, 25 menos 9, h cuadrado sería a restar 16, h sería la raíz de 16 y h sería entonces 4. La altura va a medir 4 centímetros. Ya calculé que la altura de este trapecio
es 4 centímetros. Por lo tanto, ya podría venir entonces a la fórmula del área y terminar el ejercicio. Sería base mayor, que sería DC, que mide 14, más la base menor, que es AB, que mide 8, esto sobre 2, repito, base mayor más base menor sobre 2, por la altura que la buscamos en el triángulo rectángulo por Pitágoras, que es igual a 4. Área sería igual, como que un producto, podría simplificar, mitad de 4, mitad de 2, esto me daría 14 más 8, me daría 22, multiplicado por 2, y esto me daría 44. Como hablo de área, serían centímetros cuadrados. Entonces hemos hallado el área es igual a 44 centímetros cuadrados. Ya hemos entonces terminado el ejercicio. Hemos calculado su perímetro y su área.